de cultivo son preparaciones específicas para el crecimiento de los microorganismos que se utilizan para investigaciones en medios de laboratorio. La clasificación de estos pueden ser por su consistencia o por composición y utilización. Por ejemplo, por su consistencia pueden ser líquidos, pueden ser caldos nutritivos o caldos de peptona, y también sólidos a base de agar. Por composición y utilización pueden ser los medios simples, poseen los requisitos mínimos para crecimiento. Los medios enriquecidos, que son medios simples que se les añaden más componentes que permiten su multiplicación cuando la muestra es pobre. Por medios selectivos pueden ser por compuestos nocivos para diversas bacterias. Incluso por medios de reencuentro, que son los más utilizados, se podría decir, para determinar contenido bacteriano de sustancias y contar colonias. Podemos encontrar los definidos, que es por preparación por componentes específicos o precisos inorgánicos u orgánicos. Puede ser por el área cualitativa y cuantitativa. Y por último, los medios de cultivo de enriquecimiento complejo. El medio de transporte más utilizado en el área clínica y de alimentos es el Stuart, que se usa para asegurar viabilidad de bacterias, que quiere decir que forman una muestra de microorganismos y lo colocan en una caja de Petri para llevarlo al laboratorio. Otro medio de transporte puede ser por transferencia séptica. Pongamos el ejemplo, un cultivo de caldo, en donde utilizaremos unas asas estériles de plástico o asas reutilizables que se pueden quemar en un mechero. Claro, hay que esterilizarlas antes de introducir el asa en el caldo. Renovaremos el tapón del tubo en el que está la muestra. Después, flameamos la boca del tubo de vidrio y con eso introducimos el asa. Flameamos de nuevo y tapamos para entrar y no contaminar. De ahí se hace el sembrado en el agar por 5 estriadas. Después de la primera estriada se puede quemar el asa para tener colonias aisladas. El metabolismo microbiano. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que realiza una célula. Y estos deben de tener elementos que se deben conocer como esenciales para una célula de microorganismos. Por ejemplo, los elementos primarios, como el carbono, el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, potasio, azufre y fósforo, y como también los elementos secundarios, el magnesio, el calcio, el cloro, el sodio, entre otros. Podemos también contemplar los micronutrientes que los microorganismos necesitan, moléculas necesarias que participan como factores de crecimiento y entre otras cosas, como por ejemplo las vitaminas. Ellos utilizan la vitamina K, que es un electrón de transporte, la vitamina B12, que es un metabolizador y sintetizador, y la B6, que es un aminoácido ketoácido transformador. Los microorganismos tienen preferencias para poder vivir y reproducirse. Tienen ciertas condiciones para poder estar en un lugar. Según su pH, pueden ser bacterias acidofilas, bacterias basófilas y bacterias neutrófilas. Según su temperatura, puede ser bacterias psicófilas, bacterias mesófilas y bacterias termófilas. Por potencial de óxido de reducción. Bacterias aerobianas. Dependen de oxígeno y dióxido de carbono. Bacterias anaerobias. También están las moderadas, las anaerobianas aerotolerantes, como también las microaerofilas. Una de sus condiciones más importantes es la humedad. Todos los seres vivos, y sobre todo para el desarrollo bacteriano, necesitan un 80% de agua, y además para sobrevivir requieren ambientes húmedos, ya que pueden morir por sequedad. Una parte importante son las enzimas, que son proteínas catalizadoras que necesitan una activación para poder funcionar, facilitan y elevan la capacidad de reaccionar químicamente. Sobre todo reconocer una sola por sustrato para llevar a cabo la reacción química. Tiene una estructura tridimensional construidos por aminoácidos que pueden tener unidos por otros químicos. Muchas enzimas son apoenzimas combinadas con un cofactor, una molécula que conforman el holoenzima. Tiene un sitio activo en donde el sustrato rompe su enlace para observar la reacción química, los productos para ver la reacción. Puede llegar a ser afectado por
concentraciones de las enzimas, concentraciones del sustrato, el pH, la temperatura y otros componentes. Todo eso se puede observar mediante medios de cultivo y pruebas bioquímicas para poder identificarlos. Ya mencionamos qué es el metabolismo, ahora vamos a mencionar qué es el anabolismo. Es un proceso de síntesis de constituyentes celulares a partir de moléculas más sencillas que requieren energía, o sea ATP. Y el catabolismo, que es la degradación de los compuestos orgánicos, que produce energía, produce ATP. Eso hace una reacción, que es el catabolismo, el producto y el precursor, que es la oxidación, que hace el material celular, o sea el reductor. Y el material celular es el anabolismo, el precursor, electrón aceptador o donador, que es la oxidación o reducción de electrón donador y electrón aceptador. Esto hace la energía química, que es la oxidación biológica o proceso respiratorio por el ATP. Esto puede ser por fuente de luz, o sea, fototrófica, que captan los fotones de la luz, y por fuentes químicas, orgánicas o inorgánicas, como componentes como glucosa, acetato y las inorgánicas, que en otro momento las mencionaremos. Algunos pueden donar o recibir electrones. Entre mayor sea el potencial de reducción entre el donante del electrón y el aceptar el electrón, hace más energía, o sea, energía libre. Se va a liberar y el rendimiento de energía va a depender de la reacción. Una reacción redox, que hay una tabla por supuesto que pueden encontrar en el video del profe Lapisco. Por el momento mencionaremos que es el NADH, que es el potenciante de electrón, y el NAD, que es el aceptador de electrones, que es un poquito más o más débil que el NADH. Para la tensión Gram, su reacción endotérmica y exotérmica puede ser diferente. Por ejemplo, la negativa se puede formar de manera espontánea por sus componentes orgánicos y la energía libre. Y para la tensión del positivo Gram, requiere energía para obtener los componentes. Y con eso podemos decir que terminamos, aunque nos falta mucha información, la verdad. Pero eso será para un video más ejecutado. Muchas gracias por escucharnos. Bye.